momento, el compañero William Domínguez tiene el dato preciso de dónde al parecer estuvo la niña Milagros en los últimos días. Así es, porque se mencionaba la casa de un tal Coqui o de una persona que al parecer, o perteneciente a una familia que le habría dado refugio en inmediaciones del Mercado 4, tiempo en el que estuvo desde su desaparición el día sábado. William, contanos por favor. Sí, buenas tardes compañeros. Efectivamente, estamos aproximadamente a 4 cuadras de esa plaza donde estuvo ese sábado en horas de la noche la niña de 12 años. Y justamente Coqui, Elías Lescano, de tan solo 19 años, con unos amigos se acercaron a ella y le consultaron qué hacía a esa hora en ese lugar. Y finalmente Coqui le dio refugio con su familia aquí en este lugar donde nos encontramos. Y precisamente estamos en compañía de Elías Lescano. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y Comentanos un poquitito, ¿cómo le encontraste a Milagros en la plaza? ¿Qué ella estaba haciendo? ella estaba sentada y todo eso. Y yo estaba con mi amigo eso. Y mi amigo se acercó y le preguntó qué va a estar haciendo sola y todo eso. Y, ¿cómo era? ¿Por qué no viene así para acompañar, para que no le pase nada y todo eso? Y bueno, y todo eso. ¿Ella qué explicación dio? ¿Por qué ella estaba allí? ¿Qué dijo? No, y no dijo nada, o sea, el tema de estar ahí no dijo nada. O sea que nosotros le preguntamos qué está haciendo y todo eso y nos dijo que se escapó de su casa. O sea que problema familiar y todo eso. Y nosotros le preguntamos a qué hora va a ser en su casa o cuándo será en su casa. Y nunca nos dijo su edad y todo eso y nosotros pensamos que así con su apariencia tenía 17, 16 años. Y que era, o sea, que era responsable así, ¿verdad? Y había sido, no era así. Y todo eso, y cómo era, no sé qué. Después ¿cómo ella vino a tu casa? ¿Cómo ella paró en tu casa? Y no paró delante así, de la plaza a mi casa no, sino que, o sea que nosotros recorríamos y todo eso. Y después no le dije que si tenía sueño, si se quedaba en mi casa, y sí, vamos, me dijo. Vinimos acá en casa, le puse una cama, le preparé todo, no le faltó nada para comer y todo eso. Le puse la cama, se durmió ella, yo con mi señora y mi hija y todo eso. ¿Quiénes viven en tu casa? En mi casa vive mi hermano, mi hija, mi señora, mi papá y mi mamá vive también acá, pero ahora mismo no está. Y durante todo este tiempo que estuvo ella aquí, ¿qué explicación dio? Porque ya era un poco raro, supongo, que todo este tiempo ella esté con ustedes. Y sí, yo no tuve razón de preguntarle porque era problema familiar y todo eso. Y, ¿cómo no pensé en todo eso. Y después nomás me contaron nomás que se le estaba buscando y todo eso. ¿Cómo te enteraste que ella estaba siendo buscada por su familia? Mis amigos, eso me dijeron por las noticias, que salió en el Facebook y todo eso. Por la noticia que se le estaba buscando porque se desapareció de su casa. Una niña de 12 años y todo eso, y a mí me contaron el lunes a la noche. Y yo dije que cómo le deja ir a esa hora de la noche, y dije que mañana le voy a ir a la parada y se sube y se va en su casa para que no pase ni un peligro, o sea, de día. Y todo eso. Bueno, cuando te enteraste vos viniste y le dijiste tu familia te está buscando, ¿verdad? Sí, antes no le dije así, sino que le pregunté por qué va a salir de su casa y por más familiar me dijo otra vez. Y yo no le dije nada más de eso. Después no le comencé a decir que sí, cierto, para que se escapó de su casa. Y me dijo que no. Después y todo eso, yo le dije a mi amigo, eso dicen que vos te escapas de tu casa y pea. O sea, todo eso. Y yo le dije que mañana mismo te llevan a la parada para que y quedar en tu casa. Porque yo no quiero nada, no quiero problema con nadie. Y todo eso. Ahora, esta tarde, Milagros con sus padres y también la fiscala, la policía antitrata de personas estuvieron aquí en tu casa. Sí, estuvieron aquí y me preguntaron muchas cosas y yo tranquilamente le dije todo lo que le estoy diciendo ahora mismo. ¿Y te dijo algo la familia de ella? Su familia, eso me agradecieron muchísimo y yo con todo corazón, cualquier cosa le puedo, no sé, ayudar y todo eso. O sea que es lo que puedo. Sí. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta para Elías. Le voy a colocar el retorno para que él pueda escucharle ya
compañeros. Está Sí, Roberto y Jorge. en primer lugar, para nosotros es revelador esto porque era un misterio realmente dónde estuvo esta niña. Se estuvo manejando todo tipo de información. Coqui, vos habrás leído y escuchado que incluso en un determinado momento se llegó a especular con la posibilidad de que ella haya caído en las garras de una red de la prostitución. Sí. Es una niña vulnerable, así que también ustedes corrieron cierto riesgo al tenerla en la vivienda sin buscar la manera más rápida de contactar con sus familiares. No sé si es que lo hicieron, eso es lo que te quería consultar. ¿Qué hicieron inmediatamente cuando ella llega hasta ustedes y le dan el albergue allí en la casa? ¿Qué hicimos? Sí. Bueno, primero nos retamos. Yo con mi amigo eso estuvimos en la plaza tomando, pero estamos bien. Y después no pensamos a pasear, después y todo eso con mis amigos. Y como después ella me dijo que tenía sueño y bueno, vamos en casa, le dije, vinimos en casa, en nuestra pieza le hice una cama a ella, le preparaba su cama y todo eso, le pregunté si tenía hambre o no y bueno, le preparé toda la cama y se durmió y yo me fui con mi señora y todo eso. Ya, y para que ella hoy regresara, según lo que pudimos saber, fue a instancias de tu mamá, es decir, tu madre le dijo que ella regresara porque obviamente ustedes también ya se dieron cuenta de que era una niña que estaba siendo buscada por sus padres. Exactamente, que yo no sabía todo ese tiempo, o sea, del sábado a la noche yo no sabía nada. Solamente yo me enteré a partir de mi amigo, no me enteré el lunes a la noche, me enteré. Que yo me fui a la plaza y me comentaron que se le estaba buscando y todo eso, que salió de su casa. Coqui, escuché que dijiste mi señora, ¿sos casado? Tengo una hija, pero no estoy casado. ¿Y vivís con la mamá de tu hija? Sí, vivo con la hija. ¿Y ella estuvo enterada de la situación de esta nena? ¿Ella no se enteró en algún momento de que estaba siendo buscada? No, tampoco se enteró. ¿Y tus padres cuando la niña llega hasta tu casa, qué te dicen? ¿Que la van a albergar durante un tiempo? ¿Que le iban a buscar a sus familiares? ¿Cómo reaccionaron tus padres cuando la niña apareció en la casa? Y precisamente eso te iba a decir, que como yo llegué en casa, le dije a mi papá que le encontré así en la plaza, estaba sola y todo eso, y sí se podía quedar unos días acá hasta que se comunique con su padre y todo eso. Y me dijo, ¿No avisaron a la comisaría, a la policía? ¿No se les ocurrió hacer eso, Coqui? no, la verdad no se ocurrió nada de eso, porque no sabíamos nada y todo eso. Después nomás ya me enteré, me dijeron mi amigo y me enteré y le dije que mañana a la mañana, o sea, hoy a la mañana, para llevarle la parada y que se vaya a su casa, para que no pase todo esto que está pasando ahora. O sea, ella- que yo no tenga problema. En esa casa donde vos vivís, ella pasó Sí. la noche el sábado, el domingo y también el lunes. El lunes, sí, señor. Estuvo 3 noches en tu casa. 3 noches, sí, 3 noches. Y en todo ese tiempo ustedes le decían, ¿qué pasa con tu familia? Estamos hablando de una niña de solo 12 años, Coqui. Sí, y todo, y eso, y como no, yo no tuve la razón de preguntarle, y después nomás, no sé qué más decir, boludo. Coqui, ella era conversadora, hablaba mucho, ella era muy callada. ¿Qué les decía? ¿Qué les contaba? Porque en estos 3 días que estuvo con ustedes, ¿le llegó a contar algo de lo que le pasó? No, a mí me hablaba y todo eso y me decía que tenía problemas familiares nomás y yo no tengo ningún propósito de preguntarles por sus problemas familiares y lo que no hablaba así, hablaba mucho pero buena onda y como nada, no contaba de sus amigos, de su escuela y todo eso. Decime, Coqui, cuando vos estuviste esa noche tomando con tus amigos, ¿cuántos amigos estaban allí? En verdad estuvimos como 4 amigos. Sí, porque esa es la información que obtuvo el Ministerio Público, que se la vio a ella en una plaza cerca del Mercado 4 consumiendo bebidas alcohólicas con 4 hombres. No, ella primero cuando estaba en las plazas no consumió ni un momento de bebida alcohólica. O sea, estuvo con ustedes, pero ella no tomó. No, ella está con nosotros, pero esa onda de así como cuidarle. Pero ella en ningún momento no tomó ni un trago. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en la plaza, Coqui, hasta que decidiste llevarla a tu casa? Y la verdad estuvimos en la plaza como una o 2 horas por ahí estuvimos ahí.
Y ahí ustedes fueron a un ciber, ¿verdad? Sí, y no te comenté, de la plaza nos fuimos a un ciber que está sobre Félix Bogado y Sauce, que se llama Interpro. Y ahí estuvimos. Con la idea de, ¿fueron allí a pasar nada más el tiempo o con qué propósito? ¿Qué pasó? ¿Para qué fueron a este ciber? Un ciber es así, juego de internet y todo eso, y como nada, mis amigos entraron y nosotros entramos así para jugar y no había ni una computadora, no había ni una computadora para jugar y todo eso. Y miré y parecía que quería dormir ya. Después no le dije que si quería dormir, bueno ya, no vinimos en casa. Coqui, Mis amigos se quedaron. ¿y qué hacía ella durante el día, por ejemplo? ¿Qué hizo todo ese domingo? ¿Qué hizo el lunes? ¿Qué hacía en tu casa durante el día? De día nosotros salíamos así a pasear y eso. ¿Salía ella con ustedes? Sí. ¿Contigo y con tu esposa o con quiénes? No, y mi esposa pues no estaba, estaba ese día, pero no quería salir, tenía malestar. Y yo le dije si podíamos salir con ella a pasear y nos fuimos y nos paseamos. Nos fuimos así, nos fuimos por la costanera y todo eso. Bueno, vos sabés que estando una menor de edad desaparecida, sus padres hicieron una denuncia y al haber estado estado con ella durante tanto tiempo sin haber recurrido por lo menos a la comisaría, es una situación también difícil para ustedes, Coqui. Sí, también, pero yo todo ese trámite, todo ese momento no sabía pues. Solamente me enteré, ayer a la noche recién me enteré. Claro, pero Allá a las igual 8. estar con una persona que uno no conoce siendo menor de edad, ya sé que no podemos volver atrás el tiempo, pero si es Sí. que vuelve a sucederte, uno lo primero que tiene que hacer es recurrir a las autoridades, a la policía No, o a quien fuere. Sí, ese me dijo mi papá que mi papá también le llamó a su mamá y le dijo que le iba a llevarlo, parece, mañana. No sé qué le dijo, pero le llamó. Fíjate, Y- Coqui, si es que le encuentran una lesión, ella fue analizada en el laboratorio de la fiscalía. Si le encuentran una lesión, tendrían que ver si es que descartar, por supuesto, o demostrar que ustedes tengan algún tipo de responsabilidad. ¿Responsabilidad? Eventualmente. ¿Cómo está digo. tranquilo en ese caso, Coqui? Yo estoy tranquilo, yo no tengo nada que ocultar y todo eso, ya di todo todo lo que tengo que decir. Perfecto. Coqui, ¿alguien te llamó? ¿Te llamaron lo de la fiscalía? ¿Te llamaron los familiares de la chica? ¿Alguien se comunicó con ustedes, contigo, con tus familiares? Sus familiares. Claro, alguien se comunicó ya con ustedes, digo, lo de la fiscalía o los familiares de la chica. ¿Alguien ya habló con ustedes en este tiempo? Esta tarde sí vino. Vino la fiscalía con un policía particular. Sí. ¿Y los familiares de la chica no les llamó a ustedes todavía? Sí vino. ¿También? ¿Y la fiscal Sí, qué vino. te Y dijo? hablamos. ¿Y la fiscalía te dijo algo? No, me preguntó nomás qué ella estaba haciendo y cómo no, esa onda de por qué no acurrí todo eso a la policía y yo no sabía pues. Y no podía ir así a hacer todo eso. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Coqui, por este tiempo y por contarnos esto que sucedió, porque de alguna manera contribuye a que no se siga hablando de especulaciones. Nosotros pudimos Sí. llegar hasta vos y conocer de primera mano qué es lo que estuvo haciendo esta niña en las últimas 72 horas. Ok, dale. Gracias, William. Sí, sí.